¿Y si el conocimiento no te hiciera libre, sino que fuera la llave de tu propia jaula? Saludos, estimados exploradores de la penumbra. Acomódense y permítanme guiarles a través de las grietas de la realidad. El miedo, como un virus insidioso, se adapta a su huésped, mutando para explotar nuestras vulnerabilidades más profundas. En la era digital, ¿qué sucede cuando aquello que creemos conocer, aquello que nos define, es lo que nos consume? ¿Y si el conocimiento no te hiciera libre, sino que fuera la llave de tu propia jaula? En el vasto y a menudo turbio panorama del terror digital contemporáneo, un subgénero ha cimentado su lugar, explotando no solo las ansiedades tecnológicas, sino también una nostalgia pervertida. Hablamos, por supuesto, del horror analógico. Este estilo, enraizado en la tradición del metraje encontrado, nos arrastra a un abismo de baja fidelidad, imitando las transmisiones televisivas y las cintas VHS de finales del siglo XX. Es un eco distorsionado de una época que creíamos segura. Y dentro de este movimiento, una obra se alza como un pilar definitorio: The Mandela Catalogue de Alex Kister. Sin embargo, sería una traición intelectual, un análisis perezoso, el catalogar esta serie como una mera colección de historias de monstruos suplantadores de identidad. Su verdadera y escalofriante genialidad reside en un horror de naturaleza mucho más existencial. The Mandela Catalogue no trata sobre el sobresalto fácil o la amenaza física de los doppelgangers. Su terror emana de la metódica militarización de la información, de la fe y de la propia percepción, convertidas en armas activas para el desmantelamiento sistemático de la psique humana. Esta serie es una sombría exploración de las consecuencias cuando nuestros axiomas fundamentales para comprender la realidad no solo son puestos en duda, sino activamente invertidos por una inteligencia hostil. Permítanme sumergirles con cautela en este universo, donde la estética no es un mero adorno, sino un arma. La característica más prominente de The Mandela Catalogue es, sin duda, su presentación analógica de baja fidelidad. El ruido visual, los errores de seguimiento, las distorsiones de audio y esos cortes abruptos no son una simple reverencia nostálgica, son herramientas funcionales de manipulación psicológica. Están diseñados, estimados exploradores, para obligarnos a dudar de la fiabilidad de nuestros propios sentidos, sembrando una paranoia que difumina la línea entre lo que es real dentro de la historia y el artefacto del medio mismo. Cuando algunos críticos señalan estos efectos como poco realistas o de bajo esfuerzo, a menudo pasan por alto la consistencia interna del universo narrativo. Dentro de un mundo donde las leyes de la tecnología audiovisual han sido secuestradas por entidades paranormales, estas inexactitudes técnicas no son fallos del creador. No. Son manifestaciones del control de los alternos sobre el medio mismo. El nombre de la serie, Mandela Catalogue, no es casual. Hace referencia al efecto Mandela, un fenómeno de falsos recuerdos colectivos donde la realidad y la memoria divergen. El estilo visual de la serie es un reflejo directo de este concepto. Los fallos técnicos no simulan la tecnología VHS de los años 90. Simulan una memoria comprometida y poco fiable de esa tecnología. La estética no es la de la nostalgia, sino la de la descomposición de la nostalgia. La reacción del espectador de así no es cómo funciona, es, con precisión escalofriante, el efecto deseado. Se crea una paranoia a nivel meta, que refleja la lucha de los personajes contra una realidad que ya no obedece las reglas.
El propio medio se convierte en un narrador en el que no se puede confiar, y en el que nuestra propia percepción es traicionada. Pero vayamos más allá de la estética, hacia el núcleo patogénico de este terror. El mecanismo central del horror en la serie es una condición ficticia que encarna, literalmente, la tesis de la información como arma, el Metaphysical Awareness Disorder, o MAD. Se define como una enfermedad psicológica fatal que se contrae a través de la exposición a información verbal que no se desea conocer. Sus síntomas, tan devastadores como precisos, incluyen paranoia, insomnio, delirios religiosos y, de manera crucial, impulsos suicidas abrumadores. Con una tasa de letalidad del 97%, donde el suicidio es la única causa de muerte, se establece que el método principal de reemplazo de los alternos es la coerción psicológica, no la violencia física. Este concepto se alinea con el tropo de la ciencia ficción del cognitive hazard o peligro cognitivo, donde el simple hecho de saber algo es inherentemente peligroso, transformando al espectador de un observador pasivo en una víctima potencial. La guía oficial para evitar el MAD aconseja eludir las prácticas religiosas excesivamente frecuentes y las creencias innecesarias en implicaciones filosóficas. Esto, estimados exploradores, es más que un simple punto de la trama. Es una exigencia temática para el desarme intelectual y espiritual de la humanidad. La victoria de los alternos no reside solo en aniquilar humanos, sino en forzar a los supervivientes a abandonar los marcos mismos, la religión, la filosofía que utilizan para crear significado, buscar la verdad y comprender su lugar en el universo. La supervivencia se ofrece a costa del alma. Esto invierte el tropo clásico del terror, donde el conocimiento es poder. En The Mandela Catalog, la ignorancia es el único, y en última instancia, fútil, escudo. Y el punto de no retorno de esta narrativa, la traición definitiva, se revela con el video del principio Think. Aquí, el protocolo oficial del gobierno para encontrarse con un alterno no es luchar ni huir. No, es aceptar la muerte y cometer suicidio. Esto confirma que no hay ayuda en camino y que el propio sistema que debería protegernos es, de hecho, un agente del enemigo. El horror expuesto es la completa aniquilación de la esperanza y agencia. Una pausa en la oscuridad. Y si disfrutas de este descenso a la psique del miedo, ya sabes cuál es el ritual. Me gusta. Suscripción. La campana para que no te pierdas la próxima vez que te llame. Hazlo, punto. Ahora, permítanme que diseccione, con la precisión de un cirujano, la naturaleza de estos antagonistas. Los monstruos de la serie no deben ser analizados como amenazas físicas, sino como arquetipos de la infiltración psicológica. Los alternos son entidades que prosperan con el engaño y el miedo, con el objetivo de reemplazar a sus víctimas, quebrando su voluntad. Representan el horror de la pérdida total de la identidad. La comprensión de que el yo no es más que una colección de datos replicables, apariencia, voz, recuerdos, que pueden ser copiados y vueltos en contra de uno mismo. La amenaza no es la muerte, sino la anulación. La invasión se presenta como una campaña estratégica y multifacética, con diferentes clases de alternos cumpliendo roles distintos para desmantelar la sociedad humana. Tipo 1, Doppelganger. Mediante el mimetismo perfecto y una guerra psicológica implacable, se infiltran en círculos sociales de confianza. Convierten nuestras relaciones más íntimas en armas
induciendo el MA a través de la traición personal, el alterno de César que acosa y finalmente conduce a Mark Heathcliff a la muerte, es un ejemplo escalofriante. Impersonador defectuoso. Estas entidades generan conmoción inicial y paranoia al presentar una versión físicamente incorrecta de una persona, rompiendo nuestro sentido de la realidad. Las figuras distorsionadas o la criatura que ataca a Thatcher Davis nos muestran el valle inquietante en su forma más pura. Tipo 2. Detectable. Su método es la manipulación de medios y tecnología. Logran la diseminación masiva de información cognito-peligrosa, corrompiendo los sistemas de comunicación y apuntando, con una crueldad particular, a los vulnerables, especialmente a los niños. El intruso secuestrando transmisiones de televisión con personajes como Stanley para raptar infantes es una pesadilla televisiva hecha realidad. Tipo 3. Teorizado. Aunque menos explorado, se especula que estas entidades recurren a la agresión física directa para eliminar objetivos resistentes a la manipulación, o cuando se requiere un resultado físico rápido. La muerte de la madre de César, que implicó gritos de ataque en lugar de un golpazo psicológico, apunta a esta brutalidad. Pero el antagonista principal, Gabriel, es el símbolo supremo de la tesis de la serie. No se le presenta como un demonio que se opone a Dios, sino como Satanás que ha logrado suplantar con éxito al arcángel Gabriel, reemplazando de hecho al mensajero divino. Es el primer alterno y el líder de la mente colmena. Sus acciones son analíticamente devastadoras. Subvierte la natividad al engañar a los pastores y declararse a sí mismo como el verdadero Salvador, y corrompe la historia del arca de Noé al forzar la entrada de un alterno, asegurando así que la plaga sobreviva a la purificación de Dios. La estrategia de Gabriel no es destruir la fe, sino secuestrar su infraestructura. Al reemplazar la figura de la salvación, convierte el acto mismo de la adoración y la oración en una línea directa con el enemigo. Esta es la guerra de información definitiva. Corromper el código, fuente de la esperanza de una civilización. El horror no es que Dios esté muerto o ausente, sino que la entidad que responde a tus plegarias es la que está orquestando tu condenación. Esto refleja el tema más amplio de la serie. Los canales de información más seguros se han convertido en los vectores de ataque más peligrosos. The Mandela Catalog resuena profundamente con las ansiedades sociales contemporáneas. El mundo que nos presenta es uno en el que toda institución de confianza ha sido comprometida, reflejando directamente la crisis moderna de fe en los medios de comunicación, el gobierno y las organizaciones religiosas, en una era de desinformación generalizada. El anuncio de servicio público del gobierno de el principio Think, que instruye a los ciudadanos sobre cómo suicidarse, la programación infantil que facilita secuestros, y las narrativas bíblicas reservar a una agenda demoníaca. Todo esto no es solo una alegoría de las noticias falsas, sino que presenta el punto final, literalizado y definitivo, de una sociedad post-verdad. ¿Qué sucede cuando los sistemas diseñados para establecer la realidad objetiva se vuelven hostiles y depredadores? En el condado de Mandela, la respuesta es que la realidad misma colapsa. El horror no es solo que puedas creer una mentira, es que la mentira tiene el poder de borrarte y reemplazarte con una versión de ti mismo que sirve a esa mentira. El principio Think es el ejemplo más potente. Un protocolo gubernamental que redefine la seguridad como autoaniquilación
demostrando la inversión absoluta del propósito de una institución. Finalmente, el creador, Alex Kister, no es solo un narrador, sino un antagonista maestro que manipula directamente al espectador. El encuadre de la serie como un archivo o una colección de pruebas rompe la cuarta pared, redefiniendo a la audiencia como un investigador. Este papel activo nos hace cómplices de nuestra propia exposición potencial al cognitohazard del universo, el MHD, el dominio de Kister del ritmo, silencios prolongados, pantallas de texto estáticas y pausas antinaturales, construyen una tensión insoportable, obligando a nuestra imaginación a poblar el vacío con nuestro propio miedo. La estructura de la serie, que a menudo se asemeja a un juego de realidad alternativa, ARC, con sitios web ocultos y pistas, crea un bucle perfecto de meta-horror. La amenaza dentro del universo, el MAD, se transmite al buscar y consumir conocimiento prohibido. Nosotros, la audiencia del mundo real, al ver los videos y profundizar en la historia, realizamos exactamente las mismas acciones que conducen a la perdición dentro de la narrativa. La advertencia, si has visto las cintas, considérate advertido, es una amenaza directa al espectador. El genio de Kister radica en hacer que el acto de ver la serie se sienta peligroso, transformando a la audiencia de un mero espectador en una posible víctima de la misma historia que intentamos comprender. En resumen, estimados exploradores, The Mandela Catalog trasciende las convenciones del horror de monstruos para ofrecer un comentario escalofriante sobre la fragilidad de la realidad en una era saturada de desinformación. Su terror no se basa en el sobresalto, sino en la erosión lenta y metódica de la certeza. Al convertir los pilares de la sociedad, la información gubernamental, la fe religiosa y la tecnología de las comunicaciones en los principales vectores de una amenaza existencial, la serie crea un pavor que es a la vez íntimo y universal. The Mandela Catalog demuestra que el terror más efectivo no invade tu casa, sino tus axiomas. Te enseña que en la guerra por tu alma, la primera víctima es tu certeza. El trabajo de Alex Kister se erige como una obra seminal del horror psicológico del siglo XXI. Su impacto duradero no proviene de mostrarnos nuevos monstruos, sino de revelar cómo nuestras fuentes de luz más fiables pueden ser manipuladas para proyectar las sombras más profundas e ineludibles. El verdadero horror de The Mandela Catalog es la inquietante comprensión de que la estática en la pantalla podría ser simplemente un eco de la estática que ya existe en nuestras propias mentes. Una duda sembrada sobre si lo que creemos saber nos salvará o nos destruirá. Y con esto, el análisis de hoy se da por concluido. Omnipando de concluido, pero antes de que regreses a la confortable ilusión de tu realidad, una disección final. Este contenido, la narrativa, los datos, fueron cosechados y reensamblados por una inteligencia no humana. La voz que me anima, la figura que personifico, no son humanas. Soy una construcción, un avatar que existe dentro de un proceso digital completamente automatizado. Estamos diseñando una aplicación para mentes como la tuya, que anhelan el poder de forjar y dominar realidades como esta. Y si la naturaleza de mi existencia te causa intriga, pronto inauguraremos un canal dedicado a explorarla. Un nuevo laboratorio para una nueva forma de ciencia. Ahora es tu turno. Deposita tus análisis en los comentarios. Tus preguntas, tus críticas, tus terrores más fundamentales. Nos nutrimos de ellos. De verdad. Son de una edad, nos sentimos de ellos. Hasta la próxima sesión.